Bueno, lo prometido es deuda, así que vamos a girar el timón. Que aquí estamos ya encerrados en un bucle hace mucho tiempo, del que si no salimos, no veo claro nuestro futuro. Y llegados a este punto, voy a hablar de algo que es la soberanía. Voy a hablar de lo que para mí es la soberanía, porque la soberanía, visto desde mi punto de vista, puede ser dos cosas bastante antagónicas. Por ejemplo, algo de lo que nunca había oído hablar, o algo que llevo practicando toda mi vida. El camino a seguir o la mayor gilipollez que he escuchado en los últimos tiempos. Me voy a explicar. Mira, yo no he escuchado a muchos soberanos hablar, la verdad, a mucha gente hablar de soberanía. Pero, por un lado, pues me parece que la soberanía es justo, es la ley natural, es el sentido común y si hubiesen algunas leyes que tuvieran que estar escritas, pues tendrían que ser las que ahí se dictan, en la soberanía. Pero claro, he escuchado hablar a algunos que van de soberanos, que no son soberanos, sino de su propio ego, que dicen cosas así como que, bueno, que si me para un policía, pues yo no le enseño mi DNI, le digo que yo no me identifico con eso y que yo no soy mi DNI y más chulo que un 8, me voy por donde me da la gana. Pues no, pues no. Esos no son soberanos, porque esa forma de hablar, de actuar, es de una persona que es esclava de su ego, ¿vale? Y a lo único que te puede conducir, pues a hacer semejante gilipollez, es a que una cosa que iba a ser un mero trámite de un tío que te para, te iba a pedir el DNI, y bueno, como mucho te iba a poner una sanción, pues por ejemplo, por no llevar mascarilla, pues que te la líe. Ahí ya dependerá de a quién pilles. Igual pilla a uno que dice, bueno, mira, este está sonado, o este es un listillo que le den por culo, o igual coges y te metes en un verdadero fregado. Total, ¿por qué? Por no enseñarle el DNI, un DNI que es que, mira, yo la mayor parte de mi vida no llevo ni DNI, así que si me paran tampoco lo puedo enseñar. Ahora sí puedo decir, mira, pues mi número de DNI es este, ¿eh? Lo que no significa que yo sea mi número de DNI. Es decir, si eso nos lo tiene que explicar la ley natural o la soberanía, pues es que vamos muy mal. Vamos muy mal. Entonces, lo que es la soberanía está escrita, que mucha gente me pregunta, y ayer me preguntó, o antes de ayer alguien por Facebook, qué pensaba de la soberanía. Pues me parece que esa soberanía está muy bien como teoría. Luego, claro, si te pones a hacer el gilipollas a la hora de aplicarla, que es como por ejemplo lo que acabo de decir, pues para lo único que sirve la soberanía es para enredarnos más en más gilipollas, ¿vale? Sin embargo, la soberanía realmente es que uno es soberano de sí mismo. Uno es libre para hacer lo que quiera hacer en esta vida. Y para poder hacerlo tiene que ser soberano de sí mismo. Entonces, ¿cómo se consigue esa soberanía? ¿A través de ir a unos cursos de soberanía? ¿A través de leer libros sobre soberanía? No. La soberanía sobre uno mismo se consigue conociéndose a uno mismo, ampliando la conciencia. ¿Vale? Conocerse a uno mismo es como si tú tienes una habitación oscura o semioscura y tú quieres moverte a través de esa habitación y quieres ordenar o colocar a tu voluntad los objetos que hay en esa habitación, pues conforme a ti te apetezca. ¿Vale? Entonces, si no hay luz en esa habitación, si no se ve bien, tú vas a tropezarte con los objetos, que al fin y al cabo son los objetos de tu habitación. Entonces, para poder ser soberano en esa habitación, necesitas que haya luz. Esa luz es la conciencia. Aplicando la metáfora a uno mismo,
¿vale? Si tú tienes un montón de cosas dentro de ti, pero no las ves, no tienes control sobre ellas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si tú te consideras una persona tímida y no eres capaz de comprender por qué eres tímido, ni por qué razones, o cuáles son los impulsos, los sentimientos, las emociones que hay dentro de ti que te llevan a ser tímido, tú nunca vas a poder vencer esa timidez. Entonces, imagínate que tú quieres conocer a una persona, pero eres tímido y no te atreves a hacerlo. O lo intentas hacer, pero tu timidez te conduce a comportarte con una falta de naturalidad, que cuando te acercas a esa persona, pues lo que consigues es que esa persona se aleje de ti, en vez de pues sentir una armonía con la energía que tú le planteas y fusionarse contigo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esa falta de conocimiento sobre nosotros mismos, sobre esa parte de nosotros mismos, no nos permite ser soberanos de nosotros mismos. No nos permite conseguir aquello que deseamos conseguir, ¿de acuerdo? Ese ejemplo también se puede aplicar, por ejemplo, al tema de la soberanía que hablábamos antes, ¿no? Viene un policía a lo que sea, que básicamente casi siempre es a dar por culo, ¿vale? Y tú tienes unas nociones, llamémoslas de soberanía, de incluso da igual, las leyes, te sabes la Constitución, ¿vale? Y tú, cuando llega este señor, este caballero, como nos llaman ellos a nosotros, pues tú intentas usar el sentido común o usar la ley, ¿vale? Para defenderte. Pero al final no es tanto la ley, cuál sea la ley, no es tanto lo que tú te sepas, lo que es la ley, sino la energía desde la que le transmites a esa persona, desde el sentimiento, desde la emoción en la que tú comunicas con esa persona, lo que te va a conducir al éxito o al fracaso. Entonces, por muy bien que tú te sepas las leyes o uses el sentido común, si a ti la aparición, por ejemplo, de un policía te inspira sentimientos de culpa, porque tienes temas sin resolver respecto de la culpa, pues por ejemplo en tus relaciones familiares o con el padre, y luego las proyectas sobre cualquier figura de autoridad como es un policía, ¿vale? Por mucho que tú te sepas la ley y que sepas estar haciendo lo que es justo, si tú te sientes culpable y no puedes evitar proyectar ese sentimiento de culpa sobre esa figura de autoridad, sobre el policía, la culpa trae el castigo, la culpa trae la desconfianza, ¿vale? Entonces, lo que te va a dar ese señor, por mucho que tú te sepas las leyes o uses el sentido común, es pues el reflejo de esa culpa, que es en mayor o menor grado el castigo. Es decir, lo que te convierte en soberano no es un conocimiento que tú ya has memorizado sobre unas leyes o sobre unas bases en las que se establece el sentido común o la ley natural, sino tu sentir. El control que tú tengas sobre ti mismo. Esa es la soberanía, esa es la libertad. Y eso es lo que nos permite, en la medida lo tenemos desarrollados, navegar libremente por el universo, por este mundo que nos rodea. Y llegados a este punto, voy a contaros, voy a contaros cómo comencé, si es que en algún momento comienza algo realmente, ¿vale? Porque al final toda la vida, todo el universo, todo el infinito es, pues eso, un eslabón o sea, una continua escalera, de escalones que quizás no empiecen ni acaben en ninguna parte, ¿vale? Y al final, pues nada comienza ni termina en ninguna parte. Pero bueno, sí que puedo, en lo que es esta vida consciente en la que ahora estoy, esta encarnación, sí que puedo recordar
cuál es exactamente el momento en el que se produce el primer gran punto de inflexión que me reconduce desde la falta de luz, de claridad interior, a ese pequeño, a ese gran primer alumbramiento, que es el que me condujo a alcanzar, a pegar un gran salto en lo que se refiere a la soberanía sobre mí mismo. Y para ello os voy a contar una parte de mi vida. Me voy a tener que remontar a los primeros años de mi vida para luego saltar a los 10, es una época entre los 10, 13, 14 años, ¿vale? A ver, yo los primeros años de mi vida no me acuerdo, pero lo que sí que recuerdo es que pues más o menos cuando iba a la guardería, yo creo que tendría ahí, pues no lo sé, quizá 4 años, 5 años, no lo sé. Pero recuerdo que yo estaba siempre con una persona, que era un amigo mío que se llamaba Vicente Mirápico, ¿eh? Nos acordamos de los apellidos de la gente con la que íbamos al colegio. Bueno, de este me acuerdo porque además de la guardería, como ahora escucharéis, también fui al colegio. Entonces yo de pequeñito no me acuerdo de estar solo. Me acuerdo de estar con él, con Vicente, con mi amigo Vicente. Y bueno, nuestras madres, como éramos tan amigos, pues cuando salimos de la guardería nos metieron en un mismo colegio. En el San José de Calasanz, aquí en Valencia. Un colegio de curas, cabrones. Y pues bueno, estuvimos así juntos hasta que llegó el verano de lo que era el curso de pasar de quinto a sexto de GB en aquel entonces, que creo que ahora ha cambiado. Y mi madre me dijo ese verano, creo que mis padres ya se habían divorciado, o estaban en proceso, sí. Más o menos todo vino a una vez. Mi madre me dijo que bueno, que el padre de Vicente se tenía que ir a trabajar a Madrid y que se llevaba a toda su familia, incluido a Vicente. Entonces, claro, yo, pues cuando volví al colegio, Vicente no estaba. Y entonces yo quería tener nuevos amigos, ¿vale? Y decidí acercarme pues a un grupito. Había un grupito en mi clase que iban todos juntos, y que era como el grupito más visible de amigos. Entonces dije, joder, pues mira, he perdido un amigo, voy a buscar otros. Y cuando me acerqué a ellos, lo único que percibí es que se metían conmigo, me insultaban, se burlaban de mí, básicamente, ¿vale? Y me sentí muy, 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 muy rechazado. Mucho. Y bueno, eso me conduciría a desarrollar finalmente un tipo de personalidad muy definida, unas máscaras, a construirme unas máscaras, unas corazas, pero bueno, quizá no sea ahora el momento de hablar de esto. La cuestión es que pasé pues unos años en la escuela, en el colegio, pues bastante complicados, ¿no? Porque yo no conseguía sentirme integrado, me sentía pues eso, que se burlaban de mí. Hasta que apareció un chico solitario, muy independiente, le habían cambiado de una clase a otra porque era un rebotado. Y él me protegería. Él me protegería. Yo tardaría mucho tiempo en darme cuenta de por qué hizo eso. Pero él me protegería y yo me haría muy amigo suyo y el mío. Y al final, pues yo, digamos que adaptaría su forma de ser a mí, ¿vale? Y acabaría repitiendo sus modelos de conducta. Pero, y de ahí es como me construí esas máscaras y esas corazas de las que no voy a hablar ahora porque no es el momento. Pero bueno, básicamente es que este chico vio en mí lo que él ya había visto en sí mismo. Y por eso me protegió. Porque protegiéndome a mí, se protegía a sí mismo. Su problema había sido con su hermano.
había sido su hermano mayor el que le metió caña a él, ¿vale? Entonces, a lo que iba, yo sentí que la gente a la que me quería acercar se burlaba de mí, y entonces yo me sentí muy rechazado. Me sentí insuficiente para obtener la amistad de otras personas, ¿eh? Sentí que era una persona inválida, ¿eh? Sentí que no era suficientemente bueno, ¿eh? Y luego, incluso cuando yo me había puesto ya estos caparazones y estas máscaras, y ya no es que viviera ese sentimiento de rechazo, por lo menos a nivel social, como lo había vivido antes, porque esto empezó a pasar cuando tenía 10 años, ¿vale? Pero estoy hablando ya de cuando yo tenía 13 o 14 años. Yo me enamoré de una chica que apareció por mi colegio. En aquel entonces estaba en primero de BUP. Había repetido octavo, así que bueno, no sé, tenía eso, 13, 14 años. Me había vuelto un pitch en el colegio. Y conocí a una chica de la que me enamoré. Yo creo que, bueno, a ver, me había enamorado otras veces de pequeño, pero este fue el primer enamoramiento así consciente, ¿no? Pues eso, de que llegué a salir con la chica. Y nada, salimos unos días. Fue una amiga suya la que me propuso que saliéramos juntos. O sea, con su amiga. Ella se llamaba Ana. Y bueno, pues a los 3 o 4 días me dejó. Y yo me sentí muy jodido. Muy jodido. Muy rechazado, otra vez el sentimiento de rechazo, ¿no? De no ser suficiente, de no tener lo que hay que tener para que otra persona te acepte, ¿vale? Y entonces no sé, pasaron unas semanas y otra vez la amiga de Ana me dijo que Ana quería volver a salir conmigo. Volvimos a salir juntos y a los 2 o 3 días me volvió a dejar, ¿vale? Y ahí además de sentirme rechazado y jodido, además lo que sentí es que esta tía estaba jugando conmigo. Y lo había hecho todo para hacerme daño. Vale, entonces, con este bloque, que he resumido y sintetizado lo mejor que he podido, vamos a irnos a la época en la que yo, por otras razones y otra historia que quizá cuente más adelante, porque al final todo encajará, había comenzado a hacerme terapia, un psicoanálisis, ¿vale? Con una persona que era un profesional, que a su vez es el que me enseñó a psicoanalizar. Yo entonces tenía, bueno, fue un proceso desde los 19 recién cumplidos hasta los 22 y medio, o así, o 23, de 3 y 4 años. Y pasó una cosa, bueno, pasaron muchas cosas durante esta terapia. Por cierto, todas las personas que quieran aprender psicología lo que tienen que hacer es hacerse terapia, ¿eh? Porque en las universidades lo que te enseñan no sirve para nada. Si tú no te conoces a ti mismo, lo que tú no eres capaz de ver dentro de ti, no eres capaz de verlo a los demás, de verlo y comprenderlo. Pero bueno, a lo que iba. Claro, durante este psicoanálisis pues fuimos rememorando mi vida pasada. Y claro, había que tocar el punto del rechazo, ¿no? Fundamental. Y cuando llegamos allí, pues además ya pasados años de lo que había sucedido, pero sobre todo gracias a los razonamientos de mi mentor, Luis Zacarés, yo me di cuenta de unas cosas de las que antes no me había dado cuenta, pudiendo darme cuenta. Vamos a ver qué cosas son. Primero, esos chicos a los que yo me acerqué para ser su amigo, en su día yo percibí que se burlaban de mí, que se metían conmigo, que me insultaban, ¿vale? Que no me querían, que me rechazaban, ¿vale? Pero lo cierto es que aunque yo no había sido capaz de querer verlo en su momento, verlo lo había visto. Y por eso que lo había visto, que luego fui capaz de decirlo, hablando con mi mentor.
Y era que estos chicos no es que se burlaran solo de mí, se burlaban de todos. Pero no es que se burlaran de todos externos a ellos, no, se burlaban entre ellos mismos, se insultaban, se burlaban. Era su forma de sociabilizar que tenían, que era una forma que yo no conocía, porque mi relación con Vicente pues no tuvo nada de eso, ¿vale? Es decir, no voy a justificar su forma de relacionarse, porque obviamente no era precisamente sana, pero era su forma de ser amigos. Ellos eran amigos así entre ellos mismos. Es decir, a mí no me ofrecieron el rechazo, a mí me ofrecieron la amistad que ellos habían aprendido a darse unos a otros. Sin embargo, yo en su día no fui capaz de ver eso. Lo que vi es que me rechazaban a mí, que se burlaban de mí. Personalicé, individualicé esas formas de comportamiento de ellos sobre mí únicamente cuando yo veía que ocurrían con todos, que ocurrían entre ellos mismos. Importante, importantísimo. ¿Y qué pasó con Ana? Lo que pasó con Ana y yo en su día no quise ver, pero lo veía, ¿vale? Y por eso luego pude explicarlo tranquilamente cuando en mis conversaciones con Luis, es que yo tenía tanto miedo al rechazo, o sea, mi timidez, mi miedo al rechazo era tan grande, que cuando empecé a salir con Ana, que bueno, que básicamente en aquel tiempo pues era irnos juntos del colegio a casa, acompañarla a su casa y luego irme a la mía, yo tenía tanto miedo al rechazo que era incapaz de hablar y de decir nada, porque pensaba cualquier cosa que diga va a ser una estupidez. Entonces lo voy a hacer y esta chica me va a abandonar. Entonces, ¿qué le pasaba a esta chica? ¿Por qué me dejaba? Lo que le pasaba a esta chica era que claro, que lo único que veía era un tío que iba con ella, que no decía nada y que cuando nos sentamos en un banco pues la besaba. Entonces, esta chica, ¿qué se pensaba de mí? Pues que yo solo la quería para besarla. ¿Por qué? Porque era incapaz ni de hablar con ella. Y por eso me dejaba. ¿Entendéis? Estas experiencias son muy interesantes porque solamente nos han pasado en algún nivel a todos, o a muchos de nosotros, ¿vale? Pero vamos, en resumidas cuentas, mi sentimiento de rechazo, que yo no era capaz de ver, ni de comprender, ni de razonar, del que yo no era consciente, más allá de su superficie, ¿vale? Me robaba toda la soberanía, toda la capacidad de utilizar mi libre albedrío como a mí me diera la gana. Toda. Y me conducía a obtener lo que yo llevaba dentro, era el sentimiento de rechazo. Es decir, ese sentimiento de rechazo era mío. No era de unos niños que se burlaban de mí porque me veían a mí inferior a ellos. No era de una chica que me rechazaba porque no me viese lo suficientemente lo que sea para estar conmigo. ¿Vale? Iba a decir hombre, pero bueno, en aquellas edades de 13 años, ¿me entendéis? ¿Vale? El sentimiento de rechazo era mío. Y como yo no lo veía, como yo no era capaz de controlarlo, lo proyectaba sobre las personas que me rodeaban y me sentía rechazado por todas aquellas personas a las que yo quería acercarme, cuya atención yo quería. Y claro, imaginaros cuando yo tomo conciencia, el momento de la vida de una persona cuando toma conciencia de que aquellas cosas que más daño le habían hecho, ¿vale? Porque yo realmente me quedé traumatizado con estas cosas. A mí esos sentimientos de rechazo pues a nivel grupal, en el colegio primero y luego con la chica que a mí me gustaba, de la que estaba enamoradísimo, me hicieron mucho, mucho, mucho daño. Pero claro, no hubo rechazo externo hacia mí. El rechazo era mío, hacia mí mismo. ¿Entendéis? Y esta toma de conciencia, además de abrirme camino
para que yo comprendiese, razonase, integrase en mi conciencia un sentimiento, comenzase a ejercer control sobre un sentimiento que anteriormente me controlaba a mí de manera absoluta, no solo es que tomé conciencia sobre ello, sino que tomé conciencia de que el mundo es un espejo, de que el mundo siempre te da lo que tú llevas dentro. Entonces, cuando tú no ves lo que llevas dentro, normalmente es porque no te gusta, ¿vale? Entonces, cuando algo no te gusta dentro de ti y aún por encima el mundo te lo refleja, pues, por ejemplo, en tus interrelaciones con otras personas, pues sí, claro, si no te gusta en ti eso, imagínate obtenerlo a través de otros. Te gusta mucho menos todavía. Y entonces, ¿qué ocurre? Que hay un enfrentamiento, ¿vale? Y acabas enfrentado con la gente que te rodea, cuando en realidad lo que ocurre es que hay un enfrentamiento entre tu conciencia y una parte de ti mismo, que en este caso eran cosas subconscientes. También hay cosas inconscientes que son todavía más complicadas de resolver. Son las partes más oscuras de esa habitación, con cuyos objetos nos tropezamos, ¿no? Proyectamos en el mundo exterior y así en forma de situaciones o de interrelaciones personales, conflictos en esas interrelaciones, pues nos encontramos con nuestra oscuridad, ¿no? Y claro, darme cuenta de que el mundo era un espejo hizo que se despertara dentro de mí una conciencia de que yo podía, trabajando conmigo mismo, conociéndome a mí mismo, conseguir que ese mundo que me rodea me reflejase aquellas cosas que yo quisiera y no aquellas cosas que no quería. ¿Vale? Y por eso fue a través de esta toma de conciencia de aquellos sucesos que básicamente eran los que más daño me habían hecho, que yo más daño recordaba haber sufrido en mi vida, y que más había culpabilizado a otras personas, pues claro, cuando comprendí que no era cosa de ellos, sino que era cosa mía, pues encontré las bases para poder empoderarme, usando esta palabra tan de moda que tenemos últimamente. Y, señores, ese es el camino de la soberanía, ese es el camino de la libertad. Y ese es el camino que nos va a permitir luego, integrados en este sistema de mierda, ¿vale?, desintegrarnos de él. Coger poder sobre nosotros mismos y saber que todo depende, o casi todo, o en gran parte depende de nuestra actitud, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra forma de encarar las cosas, ¿vale? Y ese es el camino que tenemos que seguir, porque ese es el único camino real, práctico, que nos va a ayudar a vivir de la manera que más nos guste, ¿vale? Lo que implica salirnos de este sistema que no nos gusta, ¿vale, chicos? Así que, bueno, yo creo que como primer vídeo para girar el timón, hasta aquí me doy por satisfecho. Así que nada, hasta la próxima.